Hablemos ahora del paro, pero del paro aquí en Colombia, porque estamos a una semana, Paula, de que inicien estas manifestaciones. En las últimas horas se han conocido varias cosas, entre ellas que el sindicato del IMPEC se une, que el sindicato de los trabajadores de la Aerocivil se une, por lo tanto seguramente va a haber un plan tortuga de vuelos nacionales e internacionales de hoy en 8 días. Es bueno saberlo para poder tomar medidas, pero también se ha sabido que los trabajadores dicen que van a marchar, pero que van a marchar en paz, pues como debe ser. Pues ojalá sea así, que eso en la práctica sea lo que termine sucediendo, porque la incertidumbre es toda en la gente. Lo venimos comentando durante los últimos días, ese es el tema realmente en Colombia. Oiga, ¿qué va a pasar? ¿Será que podemos salir? ¿Será que esto va a ser realmente tan violento? Y sobre todo, pues por aquellos incitadores a la violencia que están circulando en las redes sociales. Que esos también. son vándalos. Que esos no son vándalos, eso no son manifestantes. Señor Julio Roberto Gómez, buenos días y gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Sí, muy buenos días a todos ustedes y un saludo muy especial a los oyentes. Nos llamó mucho la atención la declaración que le escuchamos a usted recién diciendo vamos a marchar, pero vamos a marchar en paz, como debe ser. Ese es el llamado que ustedes están haciendo a todos los trabajadores, a todos los estudiantes, a todos quienes van a marchar el próximo jueves. Sí, en efecto, esa es la posición oficial de la CGT y de los demás integrantes del Comando Nacional Unitario, la CUT, la CTC, la Federación Colombiana de Educadores. Marchar de manera pacífica como ha sido histórico en el movimiento sindical. Fíjense ustedes que los 1 de mayo son en medio de una festividad muy grande, de mucho colorido, y es al final de la marcha que llegan grupos de encapuchados que nada tienen que ver con los trabajadores, que nada tienen que ver con las centrales obreras, que llegan a armar los desórdenes. Y le hemos pedido al señor presidente de la República que los organismos de inteligencia identifiquen a quienes desde las redes están invitando e incitando a la violencia. Y el próximo 21 de noviembre, en la Jornada Nacional de Protesta, que son fundamentalmente movilizaciones en todo el país, tienen que ser sobre la base de rostros descubiertos, pancartas, banderas, estandartes de las centrales, las leyendas reclamando los derechos, el derecho a la vida, el respeto a los derechos de los trabajadores. Consecuencialmente, yo creo que no tiene por qué darse ningún brote de violencia, cero violencia contra lo público, cero violencia contra lo privado. Un comerciante no tiene por qué ser víctima del vandalismo, del saqueo de su local o de sus locales, de tal manera que yo creo que el llamado es pertinente, de un lado, para que la ciudadanía esté tranquila, para que nos acompañe el próximo 21 de noviembre, y de otro lado, para que rechacemos categóricamente la presencia de desadaptados al margen de la ley. Doctor Julio Roberto, usted estuvo presente en esa reunión que tuvo lugar en la Casa de Nariño con el presidente Duque. Usted ha dicho que el parte es de tranquilidad después de esa reunión y que quedaron claras varias cosas. Quedó claro que no hay proyectos de reforma laboral, tampoco hay proyecto de reforma pensional, tampoco se le va a reducir el salario a los jóvenes. Es decir, que fue una reunión en la que ustedes salieron bastante tranquilos. Si eso es así, ¿por qué insistir en manifestar el 21? O sea, si ya ustedes están tranquilos con lo que el presidente les ha dicho y le creen, ¿por qué no suspender la marcha? Porque tal como se lo planteamos al señor presidente de la República y a los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación, hay una agenda que no está resuelta. No tenemos en el país una política de empleo. No tenemos en el país una respuesta a todo lo que son los requerimientos del campesinado colombiano, de los pueblos indígenas. No está cumplido a cabalidad el acuerdo que se ha hecho con los estudiantes. Este gobierno hereda incumplimientos de los gobiernos anteriores con los camioneros, con las dignidades agropecuarias, con el movimiento campesino. Yo creo que hay un acumulado también de problemas de carácter social, de desempleo para los jóvenes, que ameritan precisamente que en estas movilizaciones reivindiquemos esos derechos, y naturalmente la advertencia que no vamos de ninguna manera a compartir aspectos que tengan que ver con desmejora en los derechos de la clase trabajadora colombiana. Por ello, la movilización hoy más que nunca no solamente se justifica, sino que además el llamado para que ésta sea pacífica
tiene toda la solidez del caso. Y ayer, igualmente en una rueda de prensa, todas las centrales obreras y FECODE reiteramos ese llamado a que sean movilizaciones pacíficas en todo el territorio colombiano. Señor Julio Roberto, entiendo su posición, pero mantener la fecha justo este jueves, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que ha dicho Nicolás Maduro, lo que ha dicho Diosdado Cabello, ¿no es de pronto riesgoso para terminar enlodando un propósito loable, como es lo que usted nos dice de estas marchas, que terminen enredadas en ese contexto regional que tiene otra agenda política completamente distinta y lo que busca es desestabilizar al gobierno? De ninguna manera. Yo creo que en eso sí hay una gran diferencia con lo que está ocurriendo en los países vecinos. Nosotros no estamos ni por derrocar al gobierno del doctor Iván Duque, ni por generar una situación anárquica en Colombia. Nosotros por lo que estamos por los derechos de los trabajadores y precisamente porque queremos evitar lo que se está dando en otros lugares de la región latinoamericana caribeña, es que estamos haciendo el llamado para que, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, nos reunamos, busquemos salidas, que utilicemos el instrumento de la Comisión Permanente de Concertación, no solamente para solucionar conflictos, sino para prever conflictos, evitar despidos en el sector público que puedan agregarle gasolina al incendio. Yo creo que estamos en un buen momento precisamente para que después de esa movilización también tenemos la posibilidad, se inician las negociaciones en torno al deber ser del salario mínimo legal. Yo creo que tenemos escenarios que no son precisamente los que se han dado en otros países vecinos. Doctor Julio Roberto, permítame que le insista, pero ¿por qué no agotar primero la vía del diálogo? Porque usted mismo ha reconocido que encuentran a un presidente que está abierto a ello, lo recibe en la Casa de Nariño, hablan de frente de los temas. Usted dice que aquí hay situaciones difíciles que vienen heredadas. ¿Por qué no dialogar primero antes de tomarse las calles? Es que venimos dialogando, es que aquí nadie se ha cerrado al diálogo. Nosotros, para nosotros el diálogo social, la concertación social son el instrumento adecuado en la búsqueda de soluciones. No se renuncia a eso. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España hay movilizaciones y esas movilizaciones, ¿qué es exactamente lo que en lo que convierten a las organizaciones sociales? En instrumentos de presión para que ese diálogo también fructifique. Nosotros no renunciamos al diálogo, por eso hubo la reunión en la Casa de Nariño con el presidente de la República, todos los integrantes de la Comisión de Concertación. Y yo lo que creo es que hay que hacer un gran esfuerzo, primero porque esas movilizaciones sean pacíficas y segundo para que entendamos que la expresión pacífica es precisamente lo que permite que no tengamos nosotros una olla a presión sin válvulas de escape. Entonces yo creo que en la medida en que la gente también se manifiesta, sale a la calle, agita arengas, yo creo que es una forma también de expresar la inconformidad frente a fenómenos como el desempleo, que es demasiado grave en nuestro país, frente a una tasa de informalidad que es muy alta, frente a solicitudes de empresas que piden, por ejemplo, como el caso de Huawei, despidos colectivos de trabajadores. Yo creo que es una forma también de impedir que en un momento dado esa olla a presión sin válvulas de escape explote de la noche a la mañana. Yo creo que es preferible esta movilización pacífica y tranquila mediante la cual la gente hace catarsis, si se quiere, siempre en la búsqueda de espacios, siempre en la búsqueda de lugares comunes donde podamos continuar dialogando. Pero doctor Gómez, esa marcha del jueves seguramente no va a ser pacífica, y se lo digo porque mire lo que ha pasado en las anteriores marchas. Hemos visto vándalos que le tiran papas bomba a mujeres, que dañan los cajeros, que han hecho cualquier cantidad de barbaridades.
que incluso en la marcha que citaron los estudiantes, a juicio de muchos, de manera irresponsable el día de Halloween, cuando los niños no pudieron siquiera salir a pedir sus dulces, eso, ¿quién le garantiza a usted que va a terminar siendo una marcha pacífica y tranquila? No hay cómo hacerlo, porque siempre termina en vandalismo. Por eso la gente tiene miedo. O sea, es tan delicado el asunto que los colegios están cancelando, muchas instituciones, trabajos están cancelando. La Universidad de los Andes decidió declarar el día de reflexión, que no es otra medida, lo digo en el caso de los colegios, que proteger a sus estudiantes ante la inminencia de hechos vandálicos. Lo más seguro es que en esta marcha terminen llegando los mismos vándalos de siempre a hacer daño. Obviamente no tiene nada que ver con los propósitos loables de la marcha. Por eso es mi pregunta, ¿no es un poco contradictorio tratar de hablar de una olla a presión que necesita una válvula de escape cuando se sabe que van a llegar estos vándalos a hacer daño? Precisamente por ello, en la conversación sostenida precisamente con el presidente de la República, les solicitamos las centrales obreras tomar todas las previsiones del caso para detectar a través de los organismos de inteligencia quiénes pueden estar detrás de actos vandálicos que se ejecutan haya o no haya marcha. Consecuencialmente, el derecho a la protesta no puede ser coartado por la sospecha de que se puedan presentar este tipo de situaciones. De tal manera que yo insisto en que nosotros no estamos desconociendo que en un momento dado se puedan presentar dificultades, y de ahí todas las previsiones que hemos tomado a los efectos de que en nuestras movilizaciones no se filtren esos grupos al margen de la ley. Y hay que procurar enviar un mensaje de serenidad hacia la población en los distintos lugares del país, a que denunciemos ante las autoridades cualquier sospecha que tengamos de movimientos ajenos a lo que es la expresión popular. Yo creo que en la vida siempre hay riesgos. Consecuencialmente, nosotros lo que tenemos es que evitar y procurar que estos sean mínimos, y yo estoy seguro que estas movilizaciones van a transcurrir con tranquilidad, y por ello hemos insistido en la movilización popular. Pues, doctor Julio Roberto, le valoro muchísimo, muchísimo eso que usted ha dicho, de pedir que haya tranquilidad, que se pueda marchar en paz, y de decirle al gobierno que por favor investigue, que intervenga y que no permita esos actos vandálicos. Eso realmente legitima la protesta social. Pero lo más seguro es que estos vándalos aparezcan, doctor Julio Roberto. Le quiero insistir, ¿no le parece un poco arriesgado seguir insistiendo en esta marcha este jueves con todo lo que está pasando? No, yo creo que en nombre de las dudas que tengamos frente al tema de orden público, frente a lo que pueda suceder, sería mucho más riesgoso decir entonces nos quedamos tranquilos esperando a ver, dejar pasar. No, yo lo que creo es que nos toca trabajar en equipo, centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, para que conjuntamente con el gobierno, con los organismos de seguridad, le apuntemos a detectar quiénes son los que están detrás de todas estas incitaciones a la violencia. Y yo creo que aquí, por ejemplo, el Ministerio de las TIC le va a tocar prender las alarmas, porque cómo es posible que unos delincuentes a través de las redes sociales encapuchados estén mandando toda clase de mensajes. Yo creo que hay formas técnicas de detectarlos y de judicializar ese tipo de situaciones. Doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la Central General de Trabajadores, gracias por estar con nosotros a esta hora en Red Más. Gracias por esos mensajes de tranquilidad y sobre todo del llamado que usted hace a tener una marcha en paz, con los propósitos loables que ustedes están enarbolando, pero en tranquilidad. Les deseo un feliz día y esperamos hablar con usted dentro de 8 días o el viernes de la próxima semana para hacer un balance positivo de unas marchas, ojalá sin violencia. Dios mediante, así será. Que así sea. Hasta luego, doctor.